La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Dirigido por Fran Juárez, con Ramón Salvanés y José Checa. Estrella que tiemblas ya sobre el silencio, Belén se despierta al paso de Dios hecho niño. María guarda la espera en su regazo. José sueña obediencias junto al pesebre vacío. El Adviento se arrodilla al borde del alba, porque la promesa está a punto de nacer, y el mundo contiene el aliento cuando el cielo aprende a latir en pañales. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva edición de La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular en este tiempo bendito de Adviento que ya se inclina hacia la Navidad. Un programa para mirar a Belén con ojos de cofrade, para dejar que nuestros titulares, nuestras hermandades y nuestras tradiciones se preparen interiormente para el gran misterio de la Encarnación. Y queridos amigos, queremos invitaros a colaborar, a participar en este programa, contarnos las actividades que lleváis a cabo, que realizáis en vuestras cofradías, en vuestras hermandades, en vuestras parroquias. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues a través de nuestro correo electrónico latrabajadera@radiomaria.es. Estamos ansiosos de poder escucharos y poder compartir también vuestras vivencias y vuestras actividades. Pues con paso firme, les saluda este que os habla, Fran Juárez. Antes de continuar, sabéis que estamos en un tiempo especial y queremos invitaros a escuchar con atención esta cuña de la campaña de Adviento de Radio María. Estamos en un tiempo especial para poder colaborar con esta obra tan importante que vive únicamente de la providencia y del apoyo generoso de todos vosotros, queridos oyentes. Así que continuemos caminando hacia Belén. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico, para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues muchas gracias a todos por vuestra oración, por vuestro compromiso, a todos los voluntarios y por supuesto a todos los que colaboráis económicamente. Apoyemos este gran milagro que es la radio de la Virgen. Y en este Adviento que ya se abre a la Navidad, os animamos a colaborar, según cada uno pues sus posibilidades, porque no hay donativo pequeño para que esta voz pueda seguir anunciando a Cristo las 24 horas del día.
Hoy en este programa de La Trabajadera abrimos este paso con la cruz guía. Hemos abierto con unos versos dedicados al misterio de Belén, cuando el Adviento ya nos huele a Navidad. Reflexionaremos sobre cómo vivir la Navidad desde nuestras cofradías, hermandades y asociaciones eclesiales, poniendo a Cristo en el centro. En Cruce de Gallardetes, nuestro querido compañero Ramón Salvanés nos acercará a la parroquia de Nuestra Señora de la Paloma en Madrid. Dialogaremos con su párroco y con miembros de la Cofradía de la Paloma. José Checa cerrará el programa con la bambalina que nos llevará hasta Jaén, la ciudad del Santo Rostro, para conocer a la Cofradía de la Esperanza y conversar con su hermana mayor. Daremos el broche de oro de este programa con una reflexión final sobre este cierre del año jubilar de la Esperanza, enlazándolo precisamente con este tiempo de la Navidad que ya llama a la puerta. Queridos amigos, la Navidad no es solo una fecha en el calendario, espero que todos lo tengamos en cuenta, que no nos dejemos llevar tampoco por este mundo que lo frivoliza de tal forma que ya nos lo mete incluso a finales del mes de octubre. Es un misterio que se vive, especialmente en nuestras casas, en nuestros hogares, pero de una forma muy particular en nuestras parroquias, en nuestras hermandades, en nuestras cofradías. Y la Iglesia nos lo recuerda precisamente diciéndonos que el Hijo de Dios nació en la pobreza para enriquecernos con su amor, tal y como se recoge en el Catecismo. Pero ¿cómo se traduce esto en el mundo cofrade? Creo que podemos resumirlo en 4 puntos. Mirad, para comenzar, el Adviento y la Navidad nos llama a poder redescubrir que toda devoción, toda imagen, todo culto tiene su centro en Cristo. Este debe ser siempre nuestro primer objetivo. Tal y como nos recuerda la Sacrosanctum Concilium, la piedad popular debe conducir siempre a la liturgia y a la vida sacramental. Por eso es tan importante que nos reunamos en este tiempo con nuestros hermanos, para poder vivir y experimentar el gozo de la salvación de Cristo. Las imágenes de pasión, de gloria, las imágenes marianas no descansan en Navidad, aunque estemos anhelando y esperando, ansiando ese momento de la Semana Santa. Cristo niño es el mismo Cristo que cargaremos luego después. Es el mismo Cristo que Él cargará con la cruz. María, Madre en Belén, es la misma que permanecerá firme al pie del Calvario. No hay pesebre sin cruz, ni tampoco hay cruz sin pesebre. El Directorio sobre la Piedad Popular subraya además que las cofradías son lugares privilegiados de evangelización, como veíamos en programas anteriores. Y la Navidad es tiempo de caridad, de atención a los pobres, de fraternidad real, no solo estética. Y esto lo tenéis presente, lo tenemos presente en cada una de nuestras hermandades y cofradías. Por eso, en este tiempo, se hacen tantas recogidas de alimentos, de juguetes, incluso de vestido, y por supuesto, enfocándolo a vivir y a experimentar la gracia de compartir. ¿Cuántos belenes se forman en las casas cofrades? ¿Cuántos belenes se pueden realizar en torno a nuestras parroquias, a nuestros templos? ¿Para qué? Para poder expresar esta unión en medio de este tiempo de Navidad, que es lo esencial. Si algo nos enseña Belén, es la sobriedad. Y el Papa Francisco nos recordaba que el pesebre es un evangelio abierto, sencillo, silencioso y verdadero. Qué curioso, cuanto menos, que aquel que nació en un comedero de animales fuera después alimento para toda la humanidad. Esta comparación es casi como un guiño, como un gesto que Dios quiso tener con todos nosotros. Se hizo alimento desde el primer momento. Ya en el inicio, lo diría San Juan, la palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para que fuese sustento de todos y cada uno de nosotros, alimento que da la vida.
Por eso no desperdiciemos este tiempo de Navidad en cosas o frivolidades que nos separen de lo verdaderamente importante. Recuperemos estas tradiciones que a lo mejor hemos olvidado por conveniencia o por comodidad. Qué gran alegría nos daría en nuestras casas si volviésemos a dejar las mesas en stop para poder salir corriendo la noche de Nochebuena a la misa del gallo, tan querida, tan amada y que tantos recuerdos seguro que brotan en vuestro corazón de muchos de los oyentes que nos estáis escuchando en este momento. Recuperemos eso, seamos valientes, seamos originales y sobre todo auténticos. Un momento sin lugar a duda que podemos vivir de una forma tan particular en este año jubilar que ya casi toca a su fin y que veremos al final de este programa. Es momento de dar paso a nuestro cruce de gallardetes con nuestro querido compañero Ramón Salvanés, que nos acerca hoy hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Paloma en Madrid, y poder conversar también con su párroco y con representantes de la Cofradía de la Paloma, tan querida por el pueblo madrileño. Muy buenas tardes, querido Ramón. Hola, muy buenas tardes, Frank y estimada audiencia. También le damos las buenas tardes a los contertulios. Por supuesto que estamos contentos porque vamos a hablar de algo estupendo y de un barrio estupendísimo de Madrid. Un barrio lleno de farolillos, de guirnaldas, de cucañas, de barquilleros y también un barrio donde nos vestimos de catecismo y mantones de Manila, en el cual nos acompañamos todos los años de música de organillo para recorrer uno de los barrios más castizos de Madrid, mediante una historia muy bonita, trascendental y muy buena, que es la historia de la parroquia de la Virgen de la Paloma y de su Real Congregación. Y para ello, a continuación tenemos al párroco, don Gabriel Benedicto, el cual nos introducirá en la historia de su parroquia. También nos acompaña María Jesús Martínez Galán, la secretaria de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma, la cual nos explicará cómo se ha expresado el fervor popular madrileño a la Virgen a través de la historia de su Real Congregación. Y también tenemos en especial a María Enciso, que es la presidenta de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma, la cual nos va a acercar aún más a su religiosidad popular y a la devoción que los madrileños tenemos a la Virgen de la Paloma. Pues vamos a conocerlo. Pues bueno, comenzamos. Vamos a preguntarle al padre, que a nuestros oyentes, padre, les gustaría conocer la historia de su parroquia, en la que se venera a la Virgen a la que los madrileños tenemos tanta devoción, y de los eventos que con motivo de que ahora se acercan las celebraciones de Navidad se van a celebrar en esta parroquia. Pues los inicios de la historia de esta parroquia son inicios humildes, siempre por tanto muy marianos. Antes de la parroquia hubo una capilla y antes solo un lienzo que representa a la Virgen de la Soledad. Hay mucha gente que conoce a la Virgen de la calle Paloma, que llamamos Virgen de la Paloma, pero no todos tenemos en mente que es la Virgen de la Soledad de la calle Paloma. Por tanto, es una devoción que mira a la Virgen en el séptimo dolor de todo ese acompañamiento de su vida con su hijo y el momento de la sepultura en el cual ella queda sola. Yo creo que primero todos experimentamos momentos de soledad en el matrimonio, en la juventud, pues cuando vamos envejeciendo, y ella es esa mujer fuerte que estuvo pues mirando al futuro con esperanza y esperando al resucitado. Estuvo en esa noche de la fe que tantas veces pues vivimos todos y nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? Y el pueblo de Israel se lo preguntaba en el desierto, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? ¿Estoy solo o está Dios conmigo? Y la Virgen María es un sello de garantía de que Dios está en la historia. Bueno, todo empezó, esta devoción,
aquí en Madrid, en el año 1565, y se inauguró la primera talla de la Virgen de la Soledad de Gaspar Becerra. Me gusta contar que este escultor de corte necesitó hacer 3 imágenes. La primera fracasó, a la reina no le gustó, la segunda tampoco le gustó, y desesperado una noche tiró el tronco que estaba esculpiendo al fuego y se puso a dormir. Y escuchó una voz que le dijo: coge y talla, coge y talla, coge y talla. Siempre que hacemos algo como instrumentos de Dios, lo importante es que lo haga Dios y que desaparezca nuestro yo. Pues después de estos fracasos, como en nuestra vida tantas veces, después de los fracasos aparece la obra de Dios, pues por tercera vez esculpió a la Virgen de la Soledad, que ya tuvo la aprobación de la reina, y entonces en ese momento se la vistió de viuda de aquella época, con un manto negro cubriendo un hábito blanco, y esta imagen de la Virgen se va a hacer muy popular en Madrid, va a ser patrocinada por la Casa Real y la encontraremos luego extendida pues por todo el Imperio Español, desde Filipinas, Flandes, Italia, Caracas. Bueno, pues esta imagen de la Virgen de la Soledad va a tener también no solo réplicas en talla, sino sobre todo lienzos, muchos lienzos, muchos lienzos. La Virgen de la Paloma fue un lienzo, y es un lienzo copia de esta Virgen de la Soledad, que llega a este barrio castizo del cual hablabas, de manos de un mobiliario que sobraba. Había un matadero en Puerta de Toledo y ahí un horno para quemar mobiliario antiguo para el matadero, había un palomar, había pues todo un contexto de un barrio humilde, y allí se tira, ¿no? Tantas veces como que nos pasa con nuestras madres, ¿no? Que no las sabemos reconocer, y la Virgen María es tan humilde que a veces pues permite que la tiremos, que la saquemos de casa. Pero no se quemó el lienzo, o sea, se quemó el marco, no el lienzo, y el lienzo fue a manos de unos niños. Los niños cogieron el lienzo y lo llevaron a casa, y la abuela de uno de estos niños les dijo: llevadlo a Isabel Tintero, a tu tía, que te dará unos cuartillos, unos cuartos, unas monedas, y lo tendrá buen recaudo, porque eso no es para jugar. Y así empezó la devoción en casa de Isabel Tintero, una mujer que tenía a su marido que era cochero de palacio, una mujer humilde, muy devota, que llamaban la Beata, y que va a custodiar este lienzo en su portal. A mí una cosa que me gusta mucho es contar que cuando Dios aparece a través de la Virgen en nuestras vidas, cambia historias. O sea, el párroco a los 3 años, el párroco de San Andrés, acude a domicilio y dice: con sorpresa he visto cómo los hombres y mujeres de la calle de la Paloma, antes tan separados de la religión y libertinos, ahora han vuelto a la fe y rezan el rosario todas las tardes aquí frente a esta imagen. Y él pide hacer una capilla. La capilla, el lienzo, hablamos de 1787, cuando aparece. La capilla se inaugura en 1796 y va a tener un recorrido con Isabel Tintero como sacristana, que muere en 1813, y vamos a ir adelantando y avanzando en el tiempo hasta que en 1891 se crea el proyecto de 10 nuevas parroquias. La Paloma va a ser una de esas 10 nuevas parroquias, porque van a hacer la diócesis de Madrid, y esta devoción de la Virgen María, esta capilla, se tenía que convertir en una nueva parroquia, y va a haber un proyecto de construcción de un nuevo templo que se va a culminar en 1912. Un momento en el que realmente está presente la Casa Real, ha habido un apoyo de toda la clase popular, pero también de la aristocracia de Madrid, y a esta Virgen que se siente como madre se la empieza a proclamar como la patrona popular de Madrid. Y esta imagen va a tener una historia muy bonita también en los años 30, cuando va a ser protegida de posibles asaltos en el año 34. Va a pasar al pasillo de la casa de Ramón Laviaga, un farmacéutico que es de Acción Católica de la parroquia, que cambia por una copia al original porque la situación social era muy adversa,
Y cuando en el año 36 comienza el conflicto bélico, lo que sucede es que él a un carpintero le pide hacer un falso fondo en la cabecera de la cama de su dormitorio, y ahí va a estar custodiada la Virgen durante 3 años. A él lo llevan preso y será su mujer quien vuelve a la calle Altamirano para pedir a los milicianos poder tener su cama, porque ha dado a luz al 4.º hijo y quiere no dormir en el suelo, pues tiene hemorragias. Al final la toman por loca, pero le dejan entrar, y ella va a conseguir custodiar en la calle, la glorieta de San Bernardo, en otra farmacia, esta cama que va a tener el cuadro de la Virgen de la Paloma. Y una historia bonita es que cuando su marido está preso, le suelta un papelito por un ventanuco diciendo: no te preocupes porque la cama de dormitorio está a buen recaudo, y el armario ropero donde estaba la corona de la Virgen también. Y dice, su marido le pasa un papelito y le dice: cuando me casé contigo, sabía que me había casado con una mujer de una pieza, pero no sabía que me había casado con Catalina de Aragón, porque fue el valor de esta mujer el que custodió esta imagen y nos la entregó de nuevo en el año 39, recuperándose la devoción y también pues sacarla a las calles de Madrid. Y la parroquia pues luego pues ha tenido remodelaciones, pero es la que hoy podéis visitar. Es una parroquia que es neomudéjar, es preciosa por sus vidrieras, por sus arcos también de herradura, por su ladrillo neomudéjar. Yo creo que tiene todo para que el pueblo de Madrid pues disfrute pues de esta gran patrona. Desde luego los avatares de esta Virgen han sido impresionantes durante toda su trayectoria aquí en Madrid. Y ahora vamos a ver un poquito cómo nace también la historia de su Real Congregación. Esto nos lo va a contar María Jesús Martín Galán, la secretaria de la Congregación, y a nuestros oyentes segurísimo que también esto les va a llenar de satisfacción, el saber cómo nace esta unión de hermanos y cómo se crea a través de esta misericordia de la aparición de la Virgen, de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma. Pues esta congregación nace pues a partir de ese cariño tan grande que tenía el barrio, encabezado por Isabel Tintero con sus farolitos que las puso en el portalillo de su casa y unas flores, y entonces poco a poco pues el rosario que rezaba por la tarde la feligresía cercana de San Andrés pues fue creciendo, y un grupo de mujeres pensaron crear y hacer una congregación que se llamase de la Virgen de la Paloma, que entonces era de la Soledad de la calle Paloma, que era su nombre. Entonces se crea el 13 de mayo de 1901, se funda por un grupo de señoras, como he dicho, la Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma. Ese fue su primer nombre. La primera presidenta fue la condesa de San Rafael, que ostentó la presidencia de honor también, junto con ella, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, la viuda de Alfonso XII, cuyo hijo, Alfonso XIII, a petición de su madre, la reina María Cristina, pues le concedió el título de Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma, que es su nombre a día de hoy. Esto fue en el año 1907. Es un documento que se conserva en el Palacio Real de Madrid y que conservamos también una copia en el archivo parroquial de la parroquia. Ha sido muy bonito encontrarlo no hace muchos años, pero nos ha dado mucha alegría porque ya a día de hoy es imposible, casi infuturible, que algún rey de España conceda a un grupo de cofrades o de congregaciones pues el título de real, porque es que lo tiene que firmar el propio rey. La Real Congregación tuvo varias fusiones. En 1940 se creó la rama masculina con el nombre de Caballeros de la Paloma. Mi propio padre perteneció como caballero y conservamos en la familia su cordón y su medalla, que era distinta. Entonces las mujeres tenían una medalla, los hombres otra. También existió la rama de los infantes de la Paloma, que eran los niños, los niños. Entonces era complicado coordinar, llegar a consensos. Entonces en 1944 se unificaron las 3 ramas, la de las señoras, los caballeros y los niños. Hicieron los mismos estatutos desde ese año, 1944. En esa misma fecha
Pues la reina María Cristina pidió al Papa San Pío X unas indulgencias plenarias para nuestra congregación. A día de hoy la congregación se va incrementando, como he dicho, todos los años, al menos en dos fiestas, y estamos en torno, porque se nos va muriendo desgraciadamente las personas mayores, en torno a los 1.200 congregantes a día de hoy. Esa es un poco resumiendo la historia de esta congregación tan querida y tan amada por el pueblo de Madrid, porque es nuestra patrona popular, la Virgen de la Paloma. Hay que reconocer el arraigo que tiene esta congregación en el pueblo de Madrid y sobre todo en todo el barrio de La Latina. Y ahora la presidenta María Enciso nos va a comentar un poco cómo es toda esta devoción popular en el barrio, con el tipo de procesiones que se han hecho a lo largo de la historia y cuáles son sus principales actividades, por ejemplo, que desarrolla durante el año. Decíamos la patrona popular de Madrid, decía María Jesús, y es la patrona de los bomberos. Y es que, bueno, el cuadro de la Virgen de la Paloma, que acabamos de hablar de su historia, empezó saliendo en invierno, no como ahora, que sabemos el calor que pasamos en pleno agosto en Madrid, pues empezó saliendo en noviembre, junto con otras cofradías que salían de la parroquia de San Andrés. Pero es verdad que si hablamos desde 1923, hubo un momento con la guerra, en 1936, que la carroza se quemó. Y bueno, pues ahí digamos que se paró durante unos años, pero en el 39 vuelve la procesión. Vuelve el lienzo de la Virgen de la Paloma a la calle, con el cariño ya del pueblo de Madrid, que vio pues como en ese año, desde la farmacia, cuyos propietarios eran la familia de Ramón Laviaga, que antes ha referido Gabriel, el que había salvado el cuadro, pues desde la farmacia hasta la parroquia procesionó en un coche de bomberos. El otro año por destacar sería 1959, que es cuando se construye la carroza que hoy conocemos y que vemos cada año salir por las calles de la feligresía, que fue obra del escultor Teodoro Azcona, y precisamente con, bueno, pues pagándolo la gente, con ventas de boletos que se hicieron delante del Teatro de la Latina, se pudo pagar esta carroza. La verdad es que es una carroza muy bonita, es sencilla, pero tiene un grupo escultórico que representa este momento en el que Isabel Tintero da esas monedas a los niños para quedarse con el lienzo, lo que ha explicado antes Gabriel. Bueno, pues tocaba esta restauración, y consideramos que este 2025 también pasará a la historia por esta carroza tan bonita que ha quedado, para que la Virgen pueda seguir saliendo muchos años en procesión. Fijaos que el 15 de agosto, que es el día que Madrid se llena de vivas a la Virgen de la Paloma, ¿no? Oímos continuamente ¡viva la Virgen de la Paloma! Pues ese 15 de agosto, año tras año, la Virgen sale en procesión por las calles de la feligresía, nuestro barrio de Distrito Centro, junto al Madrid de los Austrias y la Puerta de Toledo, y bueno, pues en términos o en números de la policía, más o menos unos 70.000 participantes se acercan cada año, madrileños, no madrileños, incluso desde fuera de España, que se acercan a presentarle las intenciones a la Virgen de la Paloma en esta fiesta grande. Es una procesión preciosa porque, sin duda, con todo el calor que hace en Madrid el 15 de agosto, pues es una expresión máxima de cariño a nuestra Madre, una expresión máxima de piedad popular, de fe, de devoción a la Madre que nos cuida, que nos protege, que nos guarda bajo su manto, y allí nos acercamos todos. Decía 70.000 personas porque somos muchos los que nos acercamos, por decir un número, pero es verdad que esta procesión tan bonita, en la que, bueno, pues por supuesto están los sacerdotes, están todos los congregantes, está el señor obispo, están las autoridades civiles que nos acompañan, pero también todos los grupos, todos los colectivos que de alguna manera tienen un especial afecto, cariño a la Virgen de la Paloma, o que es su patrona. Por supuesto los bomberos, que en el 15 de agosto bajan a la Virgen del retablo y la colocan en
en el presbiterio para que durante todo el día nos podamos acercar a venerarla, y después la colocan en la carroza que decíamos para salir en procesión. Pero no solo los bomberos, está acompañada de los grupos tradicionales, grupos castizos, por supuesto el cariño que se expresa cada año por parte de los anderos que hacen que la Virgen camine por las calles. De hecho, hablando de estos grupos, hay como unos hitos en la procesión, y son precisamente pues que paramos en la Puerta de Toledo y los bomberos hacen una exhibición magnífica, cada año única, distinta, donde bueno, pues vemos ese cariño que expresan a su patrona. Es muy bonito, es digno de ver. Esa es una de las paradas ya más emotivas y típicas y tradicionales de la procesión. Pero también hay una que se ha incorporado en los últimos años y que ya, como se ha hecho varios años, también es tradición, que es parar a la Virgen para que estos grupos, los grupos de castizos que tanto cariño le tienen a la Madre, a la Virgen de la Paloma, que le acompañan en su día en la novena, que van en la procesión, bailen. Entonces paramos, la Virgen se para, la carroza se para y los castizos bailan un paso doble y un chotis delante de la Virgen de la Paloma. Y luego, evidentemente, la procesión, pues que va siempre acompañada y acompasada de dos bandas de música, pues que permiten que continuamente vayamos en un ambiente de alegría, de fiesta, de gozo, porque nuestra Madre se acerca al barrio y van cantando, van tocando, se toca el himno de la Virgen de la Paloma, y por eso también se ha incorporado una parada donde jóvenes de la parroquia cantan el himno de la Virgen de la Paloma y se tiran, bueno, pues el signo que se pueda, ¿eh? Antes eran palomas, pues ahora globos con forma de paloma, al cielo, que le lleguen esos gritos y esos vivas de cariño a nuestra Madre en el cielo también. Es una procesión preciosa. Si algún oyente no se ha acercado o incluso no ha visto ninguna imagen, le animamos a que el próximo 15 de agosto, ya de 2026, se acerque por la tarde, porque por la mañana son las celebraciones de la Eucaristía, pero por la tarde sale en procesión y es una procesión preciosa. Qué bonito poder acompañar a nuestra Madre, presentarle y ofrecerle nuestros pequeños también sacrificios, bueno, lo que le queremos regalar, porque ella nos cuida y como es la Virgen de la Soledad, pues bajo ese manto nos protege. Eso es un poquito con respecto a la procesión que preguntabas, pero decías, Ramón, que qué hacemos, ¿no? ¿Qué hace la congregación, qué hace la Real Congregación durante el año? Bueno, pues intentar participar en la vida de la parroquia. Nosotros, los congregantes de la Virgen de la Paloma, siempre decimos que somos un poco pues especiales, porque es verdad que como algunos están en Madrid, otros fuera de Madrid y otros incluso fuera de España, ¿no? Por las direcciones a las que enviamos el boletín con el que vamos informando de nuestras actividades, pues bueno, unos se pueden acercar más, otros menos, pero sí que intentamos cuidar que haya algunos momentos de encuentro y de celebración. Nosotros tenemos 4 fiestas grandes, por supuesto, la que estamos diciendo es la fiesta grande por excelencia, la de agosto. Fíjate si es grande que durante 9 días tenemos la novena para prepararnos. Y además, durante la novena, cada día se ofrece por una intención. Pero también celebramos el 2 de febrero, que además el 2 de febrero nosotros lo hacemos con un especial cariño, porque ese día ya es tradición desde la cuñada de Isabel Tintero que se presenten los niños a la Virgen de la Paloma. En los últimos años, además, regalo añadido, los bomberos también el 2 de febrero bajan a la Virgen para que los niños que son presentados puedan incluso acercarse al cuadro. Y esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque ya vemos que no solo el 15 de agosto, sino que el 2 de febrero también los bomberos bajan el cuadro. Otra fiesta, bueno, pues que cuidamos mucho es la de la Inmaculada, que por cercanía, pues la nombro ahora. Y bueno, pues es una de las fiestas en la que también hay incluso imposición de medallas a los congregantes que deseen comenzar a ser congregantes, mejor dicho. Y bueno, y la cuarta fiesta, pues lo tenemos con motivo de la Visitación. Y es el 31 de mayo. Bueno, pues también
por incluir un pequeño gesto ese día, los que os queráis acercar, además de los congregantes, pues todas las imágenes, todos los cuadros, todos los lienzos de la Virgen de la Paloma que tengáis en casa o que queráis tener o que queráis regalar, pues se bendicen. Todos los días 15, los 15 de cada mes, nosotros nos juntamos para celebrar la Eucaristía especial, los congregantes, con bendición de los congregantes, con tener un ratito de adoración. Y además, por destacar y no alargarme, pues en el año tenemos una peregrinación. Esto creemos que es un momento muy bonito de encuentro, de salir desde la parroquia de la Virgen de la Paloma juntos en comunidad, feligreses y congregantes, para ir, bueno, pues a un santuario, normalmente es a un santuario mariano, pero bueno, también hemos peregrinado a Santiago y a otros lugares santos para juntos pues crecer en convivencia, encontrarnos, rezar y en definitiva hacer comunidad, que es lo que queremos que sea la Real Congregación, una familia donde podamos vivir la fe. Bien, pues muchas gracias a todos. A través de aquí, pues invitaros a todos los oyentes, congregantes, que todo aquel que pueda, no solamente el día 15 o las celebraciones importantes de la congregación, sino también en día diario, se puedan acercar por la parroquia a visitar a la Virgen con tranquilidad, a rezarla, a escucharla y simplemente a estar allí, solamente a verla y a visitar la parroquia, que merece la pena también por la forma que tiene y el contexto que está. Pues muchas gracias a los tres por todo vuestro tiempo y vuestra experiencia para todos. Muchas Gracias a ti, Ramón. Gracias a ti, Gracias, Ramón. Y seguimos así caminando rumbo a Belén, de la mano también de nuestra Madre, como no puede ser de otra forma, en esta ocasión desde la advocación de Nuestra Señora de la Paloma. Muchísimas gracias, Padre Gabriel, muchísimas gracias también a María Jesús Martínez y a María Enciso por habernos acompañado en este programa, por habernos acercado nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, que no podemos olvidar, queridos oyentes. Esto es lo que nos acerca, este fervor popular, esto es lo que nos acerca a cada una de nuestras realidades, porque sin ellas pues no seríamos quienes somos. Ramón Salvanés, muchísimas gracias de nuevo y nada, nos volvemos a encontrar aquí ya en Año Nuevo. Gracias, Fran. Esperemos que tengas unas buenas Navidades. Y ahora levantamos el telón de la bambalina y José Checa nos lleva hasta Jaén, la ciudad del Santo Rostro, para conocer la vida y el testimonio de la Cofradía de la Esperanza, junto a su hermana mayor, en un tiempo especialmente marcado por la espera confiada. Muy buenas tardes, querido José. Muy buenas tardes, Fran. Como siempre, un placer estar aquí en la trabajadera de Radio María un mes más. Os cuento porque hoy traemos una entrevista muy especial. Como todos nuestros oyentes saben, dentro de poquitos días, concretamente el domingo 28 de diciembre, en nuestra diócesis culminaremos el año jubilar de la Esperanza. Ayer jueves fue el día de Nuestra Señora de la Esperanza, una de las festividades marianas más importantes de este tiempo litúrgico de Adviento. Y por eso en este mes la sección Bambalina, ¿no?, dedicada a esas devociones marianas importantes de nuestra diócesis, pues bueno, nos queremos ir hasta el corazón del Santo Reino, hasta la capital, porque allí una de las principales devociones marianas que hay es precisamente Nuestra Señora de la Esperanza, de la Cofradía de la Esperanza, como es conocida popularmente. Y bueno, tenemos la suerte de contar con nosotros con Laura Martínez, con su hermana mayor. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, estábamos deseando de hablar contigo porque
Bueno, a los jienenses no les falta la esperanza. Estamos hablando como decíamos en la introducción, de las principales devociones marianas de la ciudad de Jaén. ¿Cómo sienten los jienenses a vuestra madre? Bueno, pues al final la Virgen de la Esperanza es una Virgen que está muy presente en la ciudad de Jaén en la Semana Santa y tiene muchas visitas, mucha afluencia a diario. Son muchos los jienenses, los devotos que se acercan cada día hasta nuestra parroquia de Cristo Rey pues para depositar sus plegarias en nuestra Virgen. La verdad que yo doy fe de ello, ¿no? La parroquia de Cristo Rey, pues siempre que vas te encuentras a alguien rezándole, ¿verdad? A la esperanza. Tú como hermana mayor, ¿cómo sientes esa devoción del pueblo jienense hacia vuestra titular Mariano? Bueno, sí que sentimos un gran cariño hacia nuestra Virgen. Como dice, nuestra parroquia siempre tiene muchísima afluencia. Somos una de las parroquias que está abierta de continuo, que eso hoy en día es una gran suerte y puede estar muy cerquita de la gente. Nosotros, pues como yo como hermana mayor y nosotros como hermandad, pues sentimos una gran alegría, ¿no? De ver esa respuesta que tiene la Virgen hacia nuestra, o sea, en lo que es la ciudad, hacia nuestra Virgen. Laura, precisamente en estos días estáis viviendo los días grandes de la cofradía, ¿verdad? Con los cultos a la Virgen, que además la veíamos como estamos acostumbrados a verla de una manera radiante, ¿no? Sí, hemos celebrado nuestro triduo durante el 16-17 y culminamos con el Día de la Esperanza, con el 18 de diciembre, con su triduo, su besamano, que tuvo lugar en el día de ayer. Y bueno, pues la Virgen se muestra más reina que nunca y se posa a las plantas para que la gente pueda depositar sus manos, sus rezos y su devoción en su mano. Para mí particularmente como cofrade, ¿no? Uno de los momentos más especiales que hay son los besamanos o los besapiés de las imágenes. Yo soy partidario de que, ¿no? De que las imágenes, o sea, que la policromía deben de ser consumidas por la devoción de la gente. En el caso vuestro del besamano de la esperanza, ¿qué momentos se suelen vivir que a ti como hermana mayor diga, es que nada más que por esto ha merecido la pena? Pues nosotros, nuestro triduo y el besamano que se celebra el 18 de diciembre no es como otros cultos que se celebran en fin de semana o los besamanos que coinciden en fin de semana o domingo. El besamano es cuando cae el 18 de diciembre, en este caso ha sido jueves. Da igual en qué caiga de la semana, que tenemos el continuo acudir de personas a visitar a la Virgen. ¿Por qué merece la pena? Pues simplemente porque una persona se plante delante de la Virgen y veas cómo se emociona, cómo le reza, cómo, con qué ternura la mira, ¿no? Con qué cariño mira a la Madre de Dios. Simplemente con eso, para nosotros merece la pena todo lo que se tiene que organizar para hacer posible un besamano. Y bueno, Laura, ni que decir tiene que el miércoles santo en Jaén hubo esperanza. Sí. Bueno, es un día, para ser laborable, un día con bastante afluencia. Salimos tres hermandades, salimos en un horario bastante complicado laboralmente, ¿no? Porque salimos a las 5 de la tarde, desde las 3 están las puertas de la parroquia recibiendo a los cofrades y bueno, es brutal lo que nosotros vivimos desde dentro del cortejo y lo que vemos, cómo vemos a la gente que se espera a la Virgen, porque por suerte, por desgracia, muchas veces las vírgenes quedan olvidadas, ¿no? En esos cortejos. La verdad que es muy emocionante ver el cariño que le tiene la gente, la ciudad de Jaén y todos los que se acercan ese día a vernos. Porque bueno, aunque tenéis dos titulares cristíferos, aparte, Laura, ¿consideras que la hermandad vuestra es una hermandad mariana, como puede haber otra en otros lugares que se identifique más por la devoción de la Virgen popularmente entre los cofrades, tanto de la capital como de la provincia? Sí, la verdad que lo que es el paso de la Virgen ha tenido un revulsivo desde que cambiásemos el paso, la forma de portarla. La Virgen ha estado durante muchísimos años portada con varales por fuera, al estilo malagueño, y desde 10, 12 años se cambió el paso a ser portado a costal y bueno, pues ya la Virgen, ahí fue cuando nos dimos cuenta que la gente iba a ver a la Virgen, no la forma de andar a la Virgen. Y sí, sí que
ha tenido una acogida muy grande. Sí que a veces al principio fue un poco reticente la gente, ¿no? Por eso, simplemente por la forma de portarla, pero bueno, la devoción de la Virgen está ahí y la notamos cada miércoles santo, cada rosario o en cada acto que tenemos con la Virgen. ¿Crees que a los cofrades, especialmente a las generaciones más jóvenes, a las generaciones venideras, al hilo del comentario, ¿no? De la reflexión que compartías con todos nosotros, pues bueno, hay que darle un poco lo que quieren? Es decir, ¿crees que el llevar un paso a costal o complementarlo con determinadas bandas, o con un determinado repertorio puede ayudar a crecer a la cofradía en la calle? Es que el objetivo no tiene que ser que crear la devoción a raíz de cómo se porta o quién le toca al paso. La devoción tiene que estar ahí y los costaleros deben salir por devoción o los nazarenos deben acompañar en este caso hablamos de la Virgen de la Esperanza, pero la imagen que sea por devoción, porque si no son modas y las modas no son buenas ni para la Semana Santa ni para las cofradías. El cofrade debe ser una persona pues, que esté totalmente convencida y que sea pues, devota de sus imágenes titulares. Es mi opinión. Laura, uno de los momentos más especiales que he vivido en este año jubilar de la Esperanza, pues fue al principio de año, si no me equivoco, en el primer trimestre, cuando la Virgen de la Esperanza presidió, ¿no? Ese encuentro diocesano de jóvenes cofrades, del jubileo de los jóvenes cofrades. Cuéntanos qué significó para vosotros que la diócesis eligiera vuestra imagen y luego cómo fue ese día en el seno de la cofradía. Bueno, pues sí, fue el 1 de febrero de este año jubilar de la Esperanza, cuando tuvo lugar ese encuentro de jóvenes cofrades. Se congregaron más de 300 jóvenes, superó con expectativas a los encuentros celebrados en años anteriores. Y bueno, desde el seno de la hermandad pues lo recibimos pues, con muchísimo orgullo, pero también con una gran responsabilidad, porque esto es un acto que organizaba la diócesis y nosotros habíamos tenido la gran suerte de haber sido los designados pues, para representar a toda la ciudad de Jaén en este acto, aquí que se celebró en la capital. Fue un día histórico, tanto para Jaén como para nosotros como hermandad. Los jóvenes empezaron desde muy temprano, justo después de comer bajaron hacia la parroquia donde tuvimos un ratito de adoración y posteriormente tuvimos la salida traslado hasta la catedral en la que estuvo todo el recorrido lleno de gente y luego pues bueno, nuestra vuelta hacia nuestro templo pues como algo, yo te digo que eso es algo histórico y algo que recordaremos siempre a los cofrades de la hermandad. Por último, Laura, porque nuestro tiempo se agota, pero sí me gustaría preguntarte, uno de los momentos que quizás más ha trascendido de este año jubilar de la Esperanza fue la visita de vuestro titular, el Cristo del Perdón, pues a la cárcel para ese jubileo de los presos el pasado mes de septiembre. Cuéntanos, Laura, cómo fue esa experiencia que viviste. Pues la verdad que también fue un acto histórico, fue un orgullo, es la primera vez en la historia que una imagen cruza los muros de la prisión. Bueno, cruza los muros o directamente va hacia las dependencias. Fueron momentos emotivos, ¿no? Porque pudimos acercarle la devoción a todas las personas que están privadas de libertad. Dada la vinculación que tenemos en la hermandad desde nuestra fundación con instituciones penitenciarias, fue para nosotros una gran alegría y lo recibimos con muchísima alegría y muchísimo agradecimiento, pues que la pastoral penitenciaria tuviesen a bien acordarse de la hermandad, ¿no? Para presidir este acto. El Cristo estuvo allí durante 10 días. Fueron 10 días en los que organizaron muchas actividades, reflexiones, meditaciones en la capilla, pues para que todos los presos pudiesen ir. Pero no solo notamos el cariño de los presos, ¿no? También de funcionarios, de la dirección de la prisión. Fue una semana muy bonita y yo la recuerdo con muchísimo cariño. Hemos sido unos privilegiados y yo creo que todavía no somos conscientes de lo bien que hizo la instancia del Cristo del Perdón, de Jesús del Perdón, durante los días que estuvo en la prisión. Una prueba más, ¿verdad?, de esa gran labor que realiza la cofradía los 365 días del año en todos los ámbitos. Pues nosotros no nos queda otra que agradecerte que hayas tenido la deferencia en estos días de bulla, complicado, de periodistía, en fin, de lo que conlleva una cofradía, puede compartir esos testimonios con todos los oyentes de Radio María
pues a nivel nacional para toda España y para todo el mundo. Y a ellos, a todos nuestros oyentes, pues los ponemos bajo el manto, bajo el amparo, pues la Esperanza Genera. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. Feliz Navidad a todos. Agradecidos, sin lugar a duda, por acercarnos de esta forma, de esta manera, esta gran esperanza. Feliz Navidad. Estamos cerrando ya el año jubilar de la esperanza, convocado para recordar que la esperanza cristiana no defrauda. Y como nos dice San Pablo, no hay mejor icono de la esperanza que la Navidad. La esperanza no es optimismo ingenuo, es Dios naciendo en la fragilidad, es luz que no deslumbra, pero que permanece. Belén clausura el jubileo con una certeza: Dios no abandona a su pueblo, y cada Navidad es un nuevo comienzo, también para nuestras cofradías, para nuestras hermandades, para nuestras asociaciones, para nuestra vida de fe. En este programa hemos podido conversar con el párroco y con los representantes de la Cofradía de la Paloma de Madrid. También nos hemos desplazado hasta la ciudad del Santo Rostro en Jaén, acompañados de nuestro querido José Checa, para conocer la Cofradía de la Esperanza, guiados también por su hermana mayor. Con estas reflexiones vamos a concluir el programa de hoy. Y de igual modo, con esta certeza, llegamos al final de La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos, por rezar con nosotros y por vivir la fe desde vuestras hermandades. Os deseamos de corazón una santa y feliz Navidad, vivida desde la fe, la esperanza y la caridad. Que el Niño Dios nazca en cada uno de vuestros hogares, en vuestras cofradías y, por supuesto, en vuestros corazones. Nos volvemos a encontrar aquí en este programa de La Trabajadera dentro de 4 semanas. Dios mediante, el próximo 16 de enero, un nuevo año que comenzamos portando a Jesucristo. La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Dirigido por Fran Juárez, con Ramón Salvanés y José Checa.